Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. La paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Gracias a Dios estamos aquí un día más trayéndote la palabra de Dios. Y este día vamos a hablar más o menos de las mismas cosas que estábamos hablando ayer, porque ayer estábamos hablando acerca de los que enseñan otras cosas. Otras cosas diferentes, lógico, a las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Más que nada a lo que está escrito en la Biblia. Por eso el plan es aprender bien, aprender la palabra de Dios y aprenderla bien. Y para eso nos vamos a referir únicamente a la palabra de Dios y nada más. Nada más a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, para que no haya tropiezos, para que no haya que pues, está diciendo sus propios puntos de vista, está diciendo lo que cree o X cosa. Para evitar con todo ese tipo de cosas vamos a pegarnos únicamente a la palabra de Dios. Entonces ayer estuvimos hablándote de lo que es el error y la codicia, el no tener contentamiento con las cosas que Dios te da y buscar tener más de las cosas que Dios te da, sin no estar contento con lo que te da, sino estar completamente, afanado en otras cosas, buscando adquirir posesiones de la tierra. Ahora, y a causa de eso miramos una de las cosas que trae el afán o la codicia más bien de las cosas o bienes terrenales, se llama corrupción de entendimiento y está escrita en la Biblia. Aquí vamos a mirar en el versículo 5. Ayer te estuve leyendo de 1 Timoteo capítulo 6. Ahora te voy a leer el versículo 5 de capítulo 6. Te lo había leído ayer, pero vamos a ir más allá de lo que significa. Ahora vamos a exponer lo que significa ser corrupto de entendimiento. Porque lógico, en estos días, si tú le dices a una persona, sabes que estás corrupto de entendimiento, lo primero que hace es enojarse y decir no es cierto y empezar a negar las cosas. Entonces, para evitar estas situaciones, para evitar andar para atrás y para adelante, nada más en palabras, lo que vamos a hacer, vamos a definir lo que significa corruptos de entendimiento. Porque dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Ahora, quiero que te quede claro que la corrupción de entendimiento no viene sola. La corrupción de entendimiento viene porque el hombre no se conforma. Y cuando hablo de conformar, no estoy hablando de quedarte satisfecho con tu forma de vivir, sino estoy hablando de conformarte, tú agarrarte a ti mismo y formarte a como Cristo quiere que seas. ¿Ok? Estamos hablando de estas cosas, no de conformar, de simplemente tener contentamiento y quedarte en tu forma de vivir así. No, estamos hablando de la definición de conformar, es de formarte a ti mismo a la misma forma de caminar del Señor Jesucristo. ¿Ok? Que quede claro, esta es una de las cosas malas que vienen por no conformarse a las sanas palabras del Señor Jesucristo. El hombre ha pensado, bueno, pues no podemos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y qué ha hecho? Pues simplemente a quedarse tranquilo al respecto. Pero ¿no te has dado cuenta, pueblo o predicador, que el simplemente no buscar completamente la santidad, la entrega, la perfección, la excelencia, te lleva a vivir una vida completamente corrupta en frente de Dios, contraria a la verdad? Ayer te estuve hablando de esto y te lo voy a leer simplemente para recordar lo que estuvimos hablando. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ok, consecuencias de no
de no conformarse a las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Ok? Causa que se envanezca, causa no saber nada, causa delirio, causa cuestiones, causa contiendas de palabras, nacen envidias, nacen pleitos, salen blasfemias, malas sospechas, salen disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Todo esto, fíjate las cosas que vienen, ahí está este libro de Timoteo 1:6, ahí está escrito. Todas estas cosas vienen simplemente por no conformarse a las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Ok? Simplemente por no conformarte a Él. Cuando hablo otra vez de conformarte, repito, conformar no es simplemente quedarte quieto o contento con lo que ya has alcanzado en Cristo, sino conformar es formarte a la plenitud del Maestro. Entonces, esto es lo que verdaderamente se está buscando. Y lo que Dios más que nada quiere. ¿Ok? Por eso, no voy a ir acá a través de cada una de las cosas, pero quiero que sepas, lo único que vamos a ir a través de es del corruptos de entendimiento. ¿Qué significa tener el entendimiento corrompido? ¿Me entiendes? Porque todas estas son consecuencias de no formarse, de no conformarse a la verdad. Y esto ha estado sucediendo ahorita en estos días. ¿Ok? Por eso vamos a ir por partes en la misma. El Señor quería que te hablara de estas cosas y así se va a hacer para que tú mires. Vamos a mirar corromper. ¿Qué significa? Para que mires. Corromper. ¿Ok? Y luego vamos a buscar la definición de entendimiento. Corromper es hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no pueda utilizar o no se pueda utilizar. Hacer algo impuro, el aire, el agua, de manera que huela mal o no se pueda respirar. ¿Ok? Que quede claro este asunto. Pervertir o hacer que una persona o cosa sea moralmente mala. Fíjate lo que se llama corromper. ¿Ok? En estos días, si hablas o preguntas sea afuera a una persona, ¿eres corrupto? Te va a decir no. Porque cuando se habla de corrupción, lo primero que se piensa es en asuntos de dinero o algo así. Pero corrupción aplica en todo el asunto. Vamos a decirlo, te lo voy a poner fácil. Corrupción. Si tú no te formas o no te conformas a la sana doctrina del Señor Jesucristo, si tú no buscas vivir una vida santa y agradable a Dios y te conformas con la iniquidad y tibieza, eso se llama corrupción. Aquí me gustó algo que encontré. ¿Ok? Hacer que un cuerpo o una sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal. ¿Ok? Sustancia orgánica en estos días están de moda. ¿Por qué? ¿Por qué lo orgánico está de moda en estos días? Hablando, por ejemplo, de carne de animales, pollos, de verduras o frutas o legumbres, porque todas estas cosas han sido, ¿cómo puedo decírtelo? Han sido en cierta forma adulteradas por los hombres, debido a que hay tanta gente en el mundo y se está comiendo más de lo que se produce, pues han alterado la producción y han le metieron químicos para que los animales crezcan más rápido, le metieron químicos para que los árboles den fruta más rápido y todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces ya no es orgánico porque tiene mano de hombre. Lo orgánico es lo que Dios estableció. De la forma como Dios decidió que creciese, eso es orgánico. En estos días, desafortunadamente, el evangelio moderno ya no tiene nada de orgánico. El evangelio moderno tiene manita de hombre. Le metieron químicos, le metieron opiniones, le metieron doctrinas, le metieron credos, le metieron tradiciones, le metieron cuanta cosa al evangelio y ahora existe un evangelio corrupto. No orgánico como Dios lo dijo. Está tan corrupto el evangelio en estos días que se dice
que tú puedes ser hijo de Dios mientras habitas en el pecado. O sea, estamos hablando de una corrupción tan grande que tiene una ceguera, pero tan grande que simplemente se piensa que se está bien cuando se está completamente torcido. Ahora, el evangelio orgánico, si hablamos del evangelio orgánico, cuando decimos evangelio orgánico, vamos a ponerlo de esta forma, no sé si has escuchado de él o no, el asunto es que esto está bueno, porque el evangelio orgánico únicamente se apega a las palabras del Señor Jesucristo, únicamente se apega a lo que Dios dijo, no se apega a lo que el hombre cree, a lo que el hombre piensa. Yo te voy a decir una cosa, si al evangelio de Dios se le mete mano, un hombre le mete mano para torcer en cierta forma o sacar ventaja de él, ya se corrompió el evangelio para este mismo. Por esa razón el Señor dijo, no le añades, no le quites. Él dijo, si le añades las plagas que están escritas en él, se te añadirán a ti. Si le quitas un punto o una coma, será borrado tu nombre del libro de la vida. O sea, Dios siempre ha buscado guardar este evangelio orgánico, pero en estos días existen muchos escribas con plumas mentirosas que escriben cosas que no son en la misma palabra de Dios. Existen predicadores corruptos de entendimiento porque no entienden, por eso corrompen las cosas. Pero quiero hablarte bien de esto, pueblo, para que entiendas. Porque este asunto de la corrupción, créeme, está muy al orden del día. Muy al orden del día. El evangelio, desafortunadamente, el evangelio moderno, el evangelio que se vive en esta tierra, está bien corrompido. No estamos hablando del evangelio de Dios. El evangelio de Dios original, ese no se va a corromper. Los hombres corrompen el evangelio a través de sus predicaciones para de esa forma poder ellos vivir una vida en esta tierra agradable a sí mismos y engañarse a sí mismos pretendiendo que están viviendo una vida agradable a Dios. En pocas palabras, corromper significa alterar, ¿ok?, el estado orgánico o hacer que un cuerpo o una sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no pueda ser utilizada. Yo te voy a preguntar algo. ¿Qué hace el pecado contigo? ¿El pecado huele mal o huele bien? Bueno, tú fuiste hecho limpio por el Maestro, completamente limpio, ¿ok? Con todo y eso, Él te hizo, el Señor huele como a rosa de Sharon. Y cuando tú fuiste limpiado, oliste también así, ese fue tu aroma. El pecado huele mal, porque la Biblia está escrita y dice que el perfume, que las pequeñas moscas hacen oler mal el perfume del perfumista. ¿Me entiendes? Nosotros siempre estamos ofreciendo un perfume santo y agradable a los ojos de Dios, un incienso agradable a Dios. Ahora, el pecado, los pequeños pecados, las pequeñas moscas hacen oler mal tu perfume. Cuando un pequeño pecado se mete en tu cuerpo porque tú le permitas entrar, ahí corrompe la santidad que Dios había puesto en ti. Y ese es el problema. En estos días no se cree que se puede vivir en santidad. Si en estos días no se cree que se puede vivir en santidad, se niegan las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, vive en perfección. ¿No se han dado cuenta tus predicadores del gran crimen que están haciendo cuando el Señor Jesucristo, fíjate, te lo voy a abrir para que te des cuenta, predicador? Cuando tú dices que nadie puede ser perfecto, cuando el Señor Jesucristo dijo, como mandamiento, sed perfectos, sed santos, ¿ok? Y tú vienes a decir que nadie puede ser perfecto, que nadie puede ser perfecto, ¿me entiendes? Estás diciendo allí, le estás diciendo, quiero que sepas y te quede bien claro, le estás diciendo a Dios mentiroso. Dices, no, no es cierto. Sí es cierto. Porque si Dios dijo, sé perfecto, y tú dices, no puede nadie ser perfecto, no hay nadie perfecto, tú estás contradiciendo a Dios. Sí, porque Dios dijo, sé perfecto, y tú dices, no, nadie puede.
Eso se llama, ¿qué? Decirle a Dios mentiroso. Decirle, no, tú no tienes la razón la tengo yo. Tú dices, no hago eso. No hago eso. Tú dices, no lo dices no lo dices con palabras, pero tus acciones. Cuando tú dices, nadie puede ser perfecto, date cuenta que tú estás siguiendo en contra de la palabra de Dios. Y haces a Dios mentiroso. Por ejemplo, tú dices, estás platicando con alguien y tú dices una cosa. Y luego otra persona te dice, no es cierto. ¿Qué te está diciendo? Es esto. Mentiroso. ¿Entiendes? Es lo mismo aquí. Pero no le pones atención a estas cosas. Ten mucho cuidado, pueblo, por eso te digo, predicador. Ten mucho cuidado de tus palabras, porque tus palabras van en contra de Dios en cualquier momento. Cualquier cosa que tú digas, que la Biblia dice, y tú dices que no, estás siguiendo en contra de Dios. Eso es completamente corrupción, apartado de la verdad. Imagínate, luego dicen que no hay corrupción. Cuando un hombre te enseña cosas contrarias a Dios, eso es corrupción total. Y lo es. Por ejemplo, Dios dijo esta forma. Te voy a mostrar algo más para que te quede bien claro. Dios dijo que el que es nacido de Dios le es imposible pecar. Escucha bien, esto lo puedes encontrar en las cartas de Juan. El que es nacido de Dios le es imposible pecar. ¿Estamos? Imposible pecar. ¿Qué dice tu predicador? Oh no, mientras estemos en esta carne vamos a pecar. ¿No es eso decirle a Dios mentiroso? No te está hablando en cuanto mientras estás en la carne vas a pecar como diciéndote tienes que morir a la carne. No, te está dando una excusa que mientras tú vivas en este cuerpo vas a quebrantar los mandamientos de Dios, pero el Señor Jesucristo dijo que el que nace de Dios le es imposible pecar. ¿A quién le vas a creer? Cuando tu predicador te dice que tú puedes y tienes que andar quebrantando mandamientos, que por más que quieras no vas a poder vivir una vida en santidad. Ten mucho cuidado, pueblo. Está yendo directamente en contra de la palabra de Dios. Directamente en contra de la palabra de Dios. No la mía. Yo no importo en este asunto. Dios. Entonces, esa es corrupción de entendimiento. Vamos a buscar la definición de entendimiento. Esto es solamente con el diccionario. No te estoy hablando de un diccionario griego, estoy hablando de un diccionario de la lengua española, nomás así, para que tú mires que lo que Dios está buscando de ti. Ahora fíjate, entendimiento de acuerdo con el diccionario. Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. No, hombre, esto está sabroso. Otra, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones. ¿Ok? Pero el verdadero, ese es el entendimiento en la mente, nada más en la mente. El entendimiento verdadero, el entendimiento de Dios, cuando la Biblia dice no tienes entendimiento, porque toda la gente en estas tierras tiene la capacidad de pensar, ¿me entiendes? O sea, y razonar una buena idea. Pero el entendimiento de Dios, ¿ok? El entendimiento de Dios es este: capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. ¿Está bueno esto? Esto es entendimiento. Entonces, cuando la Biblia habla corruptos de entendimiento, está hablando
que todo aquel que está corrupto de entendimiento no tiene la capacidad o tiene la capacidad de pensar, de obrar con buen juicio y con prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad, pero no lo hace así. En estos días, una de los tropiezos que el pueblo moderno usa mucho se llaman errores. ¿Ok? Cometí un error, o cuando hablan de pecado, que pocamente. Curioso es, ¿me entiendes?, que en estos días casi no se habla de pecado en las congregaciones. Eso sí, todo el mundo está bien. No le digas nada porque todo el mundo está bien. Pero entonces, otra vez, entendimiento es la capacidad que el hombre tiene de pensar. No solamente pensar, sino obrar con buen juicio. En pocas palabras, entendimiento aplicado bajo la voluntad de Dios es este. Miras, más que nada el entendimiento es como, por ejemplo, saber, una de las cosas del entendimiento es saber la paga del pecado. Y por eso se llama corruptos de entendimiento, porque en estos días, fíjate, el hombre sabe que la dádiva del pecado es muerte, específicamente el cristiano. Tú sabes que la dádiva del pecado es muerte, ¿verdad? Ok. Bueno, vas caminando por tu vida, allí te encuentras el pecado. Te encuentras el pecado que siempre te ha gustado. Pero tú ya sabes que la dádiva del pecado es muerte. Pero aunque sabes que la dádiva del pecado es muerte, como quiera te lo comes. Esa es una clara señal que no hay entendimiento. Es una clara señal que no hay. ¿Por qué? Entendimiento. Si hubiera entendimiento, tú te topas el pecado, no importa que fue deleitable o es deleitable a ti, pero tú sabes que la paga del pecado es muerte. Entonces tú piensas, wow, yo tengo la capacidad de obrar justamente. Entonces si la dádiva del pecado es muerte y yo me la como, yo me voy a morir espiritualmente. Y si me muero así, posiblemente termine, y si me muero así, voy a terminar en el infierno. Entonces no me lo voy a comer, porque conozco las consecuencias que el pecado me trae. No me lo voy a comer. Eso es tener un buen entendimiento. Entonces, entendimiento es la capacidad que tú tienes de obrar justamente cada vez, cada momento, cada situación. La responsabilidad, ¿ok?, de obrar con prudencia, con reflexión, sensatez y responsabilidad. O sea, cuando una persona tiene entendimiento, esta persona no quebranta los mandamientos de Dios. Y en estos días, pueblo, lo que te falta es entendimiento. Porque tú conoces la palabra de Dios. Te doy crédito. Ya, para que no digas que puro tire y tire y tire y tire. Te voy a dar crédito. Conoces la palabra de Dios. Pero no hay entendimiento. Porque el conocer la palabra de Dios, nada más así, no te trae nada bien. Porque la Biblia dice que el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, peca. Si tú sabes que tienes que hacer lo recto, pero no lo haces, pecas. ¿Y crees tú que vas a entrar al reino de los cielos simplemente porque sabes lo que tienes que hacer? No. No vas a entrar, así no. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es verdaderamente mirar bien con los ojos del entendimiento. Saber lo que te afecta. El entendimiento. Tú tienes la capacidad de mirar las consecuencias antes de que tú te comas la iniquidad. Cuando el entendimiento está bien desarrollado, tú miras las acciones, miras las consecuencias de tus acciones. Vamos a decirlo como si miraras el futuro. Por decirlo así, no estoy hablando que lo mires, sino como si lo miraras. Entendimiento. En el mundo físico se usa. Miras algo en el piso que te puede hacer tropezar, le das vuelta. No lo pisas porque sabes que te vas a caer y te vas a lastimar, ¿verdad? Eso es usar el entendimiento con buen juicio. Pero cuando se trata de vivir en santidad y te topas el pecado, simplemente te lo tragas, aunque sabes que la dádiva del pecado es muerte. No, pueblo, realmente
Hay que cambiar esas prácticas. Hay que buscar vivir en santidad en frente de Dios. Pero para eso sirve el entendimiento, para eso nos fue dado el entendimiento. Para eso nos fue dado, para saber las consecuencias de las acciones antes de que las hagamos. He allí el buen entendimiento. Y en estos días el buen entendimiento no se ejerce. En estos días el cristiano simplemente va caminando, ya no puedo decir ni siquiera como los animales, porque las vacas no meten la pata en el mismo hoyo 2 veces. En serio. Yo crecí entre las vacas y los animales. Yo miré eso, no sé, si se tropiezan una vez y meten la pata, ya no la vuelven a meter. La misma vaca no mete la pata en ese hoyo. Por eso el Señor dijo, mira las bestias del campo, ellas te van a enseñar. Wow, imagínate pueblo para que te dé coraje. Dios puso a los animales para que te enseñaran justicia. Eso debería, la neta, eso. Y eso que se tiene, los animales se tienen por ignorantes. Tal vez sean ignorantes en cuanto al conocimiento terrenal, pero en cuanto al conocimiento espiritual, nos llevan la delantera. Si el maestro, el Señor los puso como maestros, mira las bestias del campo, ¿qué está haciendo? Mira su forma de caminar, mira lo que hacen, cómo viven y aprende. Ellas te van a enseñar. No, hombre, la neta, pueblo, hay mucho camino que recorrer. Pero este camino tiene que ser caminado, o sea, no se va a caminar simplemente porque estés allí tú diciendo, hey, no, pues aquí estoy, soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es corrupción entonces? ¿Cómo has sido corrompido? ¿Qué te ocasiona esto? Bueno, ser corrompido, privado de la verdad, porque la verdad no va a medias, una verdad a medias es mentira. Corrompido o corrupto es que está completamente apartado de Dios, enseñando cosas contrarias a la verdad. Y esto es claro porque si no se conforman. Yo te voy a decir algo. Si tú, predicador, o tú mismo no estás buscando vivir en santidad y todavía estás creyendo después de tantas predicaciones día tras día diciéndote arrepiéntete, 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 cambia tu forma de vivir, no te arrepientes, sigues caminando en la misma forma. Ese es un grado de corrupción tremendo. Es necesario regresar al evangelio orgánico, como el Señor lo dijo, regresar a las sendas antiguas. Mira cómo vivió Abraham, mira cómo vivió Isaac, mira cómo vivió Jacob, mira cómo el Señor, cómo eran Adán y Eva antes del pecado. Si estamos hablando de una vida santa y agradable a los ojos de Dios. Una vida entregada a Dios, completamente apartados de la iniquidad. Pero la corrupción de entendimiento no es nada más que eso. El entendimiento está corrompido y no se toman decisiones correctas. El juicio no es un buen juicio, aunque se sabe que la dádiva del pecado es muerte. Con todo y eso se toman decisiones equivocadas. Es por eso que el entendimiento está corrompido. Y lo que es peor, se enseña a los hombres a seguir así. Bueno, si te quedaras tú solo allí sin ensuciar a alguien más, al menos serías tú solo el que se pierde. Pero en tu rebeldía arrastras un montón de gente, como el Señor me enseñó. En esta ciudad hay montones de gente, cristianos, siguiendo a predicadores. Siguiendo a los predicadores. Y los predicadores no quieren arrepentirse e instruyen al pueblo en el mal camino. Y tu pueblo vas siguiendo a un ciego. El Señor no te dijo que siguieras a tus predicadores. El Señor te dijo que sigas a Cristo. Los predicadores no están para decirte sígueme a mí. Los predicadores están para apuntarte a Cristo, para que sigas a Cristo, para enseñarte a seguir a Cristo, no para andar ellos con un montón de gente atrás de ellos. No. Fueron puestos, ¿qué dijo el Señor? Les gusta la gran comisión. Id y haced discípulos. Ahora los hacen a los hombres, como el Señor lo dijo en aquellos días antiguos, hacen a los hombres seguidores de sí mismos. Y luego cuando encuentran uno, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ellos mismos.
Pero el Señor Jesucristo no dijo que hicieras discípulos de hombres, que hicieran discípulos de Cristo. Gente disciplinada, santa, perfecta enfrente de Dios. Oh, pero ¿cómo van a alcanzar ciertas cosas si ni siquiera creen en la perfección de Dios? No creen. Primero, no creen en la perfección. Segundo, no creen que se pueda vivir sin pecado. Cuando Dios dijo, sé perfectos, cuando Dios dijo, el que es nacido de Dios le es imposible pecar. Ahora, no está diciendo que no peca, le dice, le es imposible pecar. Imposible. En pocas palabras, es más fácil vivir después de que naces de Dios. Es más fácil vivir una vida en santidad que vivir una en pecado. Sí, porque dice, le es imposible pecar, o sea, no puedes pecar. Entonces es más fácil vivir una vida en santidad que vivir una vida en pecado. Es como, por ejemplo, la gente del mundo. Se les hace difícil vivir en santidad. ¿Ok? Pero lo que es en este caso, vamos a decir así, los que son nacidos de Dios, yo me pregunto, ¿habrá alguien aquí que verdaderamente crea que se puede vivir sin pecado? ¿Hay? Espero que haya, la neta. Con todo mi corazón espero que haya. Tiene que haber. Y si no hay, pues a menos que sea hoy que creas que sí se puede y busques vivir sin pecado. Por eso el Señor dijo aquí, mas tú, hijo de Dios, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. De estas cosas son las que te hablo, pueblo. Realmente espero que haya gente que ya esté creyendo o que haya creído desde hace tiempo, no importa. Pero si tú has creído que puedes vivir sin pecado y tienes problemas, el Señor te puede ayudar. No te rindas. Yo te voy a decir una cosa, no te rindas. Una de las cosas que el Señor me ha enseñado, y otra es otra herejía más que los predicadores están enseñando, te enseñan a tenerle temor al diablo. Sí, he escuchado, es más, hay otros que ni siquiera creen en el infierno y andan predicando el evangelio. Yo me pregunto, óyeme, si no crees en el infierno, ¿para qué predicas el evangelio, men? Vámonos de una vez a la cantina o algo parecido por allá a tragar y a beber o andar por allá en el despapalle como en el mundo antiguo. ¿Para qué vivir una vida recta si no hay infierno? Imagínate, con eso mucha gente todavía lo enseña. Otra cosa, como te había dicho, enseñan a los hombres a tenerles temor al diablo. Uy, el diablo aquí, el diablo allá. Y dicen descaradamente, hermanos, no se meta con el diablo, no lo toque y él no le va a hacer nada a usted. ¿Ok? Simplemente no se meta con él. Así. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Dice, hay unos que se llaman a sí mismos líderes y le enseñan a mi pueblo a tenerle temor al diablo. Pero yo digo, no temáis. Levanta una muralla en contra del diablo y no tengas temor de él. ¿A dónde lo puso el Señor? Curioso, ¿no? Fíjate las revolturas que enseñan los predicadores. La Biblia dice que el Señor puso al diablo bajo tus pies. Y luego andan cantando, el diablo está bajo mis pies. Y luego el predicador dice, témale al diablo. Bueno, pues que no está bajo mis pies, ¿por qué le voy a temer? Es una revoltura. Te digo que tantas predicaciones locas y raras que realmente se sacan estos días a causa de la falta de entendimiento y del entendimiento corrompido que existe en estos días. Porque sí, mientras te dicen que el diablo está bajo tus pies en cantos y brinque como los pentecostales, pero luego, hermano, no se meta con el diablo. No se meta con él y él no lo va a tocar a usted. ¿A qué vino Jesucristo? Él vino a destruir las obras del diablo. ¿Cómo es que si yo soy de Jesucristo, no voy a destruir las obras del diablo, simplemente lo voy a dejar? ¿Acaso dos enemigos pueden estar juntos un lado a otro sin agarrarse del chongo?
No, yo no puedo estar cerca del diablo sin surtírmelo. Él no puede estar cerca de mí sin aventarme dardos. Por lo tanto, vamos a destruir. Hay pleito aquí, hay guerra. Vamos a destruir las obras del diablo. No le tengas miedo a Satanás, porque él no puede hacer nada en contra de ti. Porque si tú vives en santidad, Dios no le permite que te toque. El Señor lo puso bajo tus pies. Cree esto. Pero tus predicadores te enseñan así a temerle al diablo. Yo los he escuchado, no tienes que decirme, no me la paso escuchando en las radios algo parecido, gracias a Dios. Pero me dio vergüenza una vez que escuché eso. Públicamente diciéndolo todavía. La neta, yo les aconsejo checar tus caminos. Fíjate cómo estás caminando antes de. Porque sí saben de ciencias terrenales, pero no conocen a Dios. Saben teología, hermenéutica, homilética, todas estas ciencias que se encargan del estudio de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es revelada por las ciencias. La palabra de Dios es revelada por su Santo Espíritu, no por las ciencias de hombres. Entonces esta es la corrupción de entendimiento, que no se apegan al evangelio original, al evangelio santo, al evangelio verdadero, sin mancha, sin contaminación. Como dice el versículo 14 de Timoteo 6, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Sin mácula. ¿Cómo dice el Señor que guardes el mandamiento? ¿Cuál mandamiento? Los mandamientos de Dios. Estos mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Primero, ama a tu prójimo como yo te he amado. Segundo, más importantes, esos dos. Sin mácula, sin mancha. Versículo tras versículo te he estado dando, y en lugar de aceptar la palabra, han ido a buscar versículos para con versículos esconder sus cochinadas. Yo te digo una cosa, si tu predicador anda buscando versículos en la Biblia para esconder su cochinero, este amigo no lo sigas, apártate de él, huye por tu vida como preciosa gacela. Oh yeah. Imagínate si el que supuestamente te está guiando a ti en caminos de justicia anda buscando versículos en la Biblia para tapar sus cochinadas o para tener el privilegio de andar quebrantando mandamientos de Dios y ser sin culpa. No, hombre. No. Aléjate de él. Yeah. Aléjate de él. Por eso te digo, pueblo, la cosa va en serio. El Señor Jesucristo viene ya y tienes que estar preparado. El propósito por el cual el Señor me mandó es preparar el camino para Él, para que tú lo recibas y te vayas con Él. Así nada más. Si tú no haces caso a su llamado, ni modo. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando el Señor venga a esta ciudad, no vas a poder decir, nadie me dijo. Oh yeah, aquí estoy yo. Levanta la mano al Señor, yo le dije. No quiso hacer caso. Además, el Señor ya sabe. Como todo, yo no te voy a acusar. No es mi trabajo ese. ¿Me entiendes? Pero la palabra de Dios, la cual tú dices que conoces, esa es la que te va a acusar. Esta misma. Porque esta es la que dice, la que habla de los hombres corruptos de entendimiento, los cuales, una de las cosas que estos hacen es disputar. Estar alegando. Cosas que no tienen ni siquiera sentido porque ni siquiera saben lo que hacen. ¿Cómo? Yo lo que quiero saber, ¿por qué un hombre de Dios
quiere vivir en iniquidad. ¿Por qué si eres hijo de Dios, por qué buscas en la Biblia versículos para quebrantar mandamientos de Dios? ¿Por qué buscas en la Biblia loopholes, como el Señor me dijo, que te permitan quebrantar los mandamientos? ¿Acaso no como hijo de Dios deberías de buscar la santidad de Dios? Una de las cosas a las cuales a los judíos no les gustó del Señor Jesucristo fue porque Él dijo que era hijo de Dios. Y para los judíos, cuando una persona dice que tú eres hijo de Dios, que es hijo de Dios, es porque ésta se está haciendo igual a Él, porque vive igual que Dios. Y es igual a Dios. Pero en estos días, hijo de Dios nada más es como un dicho, como una religión más, algo parecido. Sin mácula ni reprensión. En pocas palabras, intachable. Eso es más que nada el asunto en cuanto al entendimiento corrompido. Si te acuerdas, o corruptos de entendimiento, como está escrito en el libro de Timoteo. Corruptos de entendimiento. Otra vez, ¿qué es corruptos? Ni más ni menos, ¿ok? Que un evangelio torcido, ¿ok? Lo que Dios está buscando es que vivas en santidad en frente de Dios, punto. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esos son versículos claves. ¿Y qué es santidad? Santidad no es simplemente que estás en una congregación. Santidad es agarrado de entre el mugrero, apartado del mugrero para servirle a Dios en medio del mugrero. Es una definición nueva, ¿verdad? No, es que la palabra santidad significa consagrado para Dios. ¿Ok? Dios te saca de la inmundicia, apartado, te aparta del pecado. En pocas palabras, mira, santidad es que tú vas a vivir limpio para Dios, para hacer su voluntad en el mundo, en medio del mundo. El mundo está lleno de iniquidad, pero tú vas a tener que vivir en rectitud. Sí, porque la Biblia dice, o sería necesario salir del mundo. Pero no, lo que Dios quiere es que vivamos en santidad en medio del mundo como lo hizo el Señor Jesucristo. Y muchos otros lo hicieron ya. Vivir sin pecado, sin contaminación, en medio de este mundo lleno de contaminación. Y si Dios dijo que sí se puede, yo le creo a Dios, aunque los hombres digan, no se puede, nunca nadie lo ha hecho. Bueno, pues si no se puede, no me voy a quedar ahí de manitas cruzadas y hacerles caso. No, pues sí es cierto, no se puede, pues ya. No, yo creo que si Dios dijo que sí se puede, se puede. No importa realmente lo que los hombres digan. Lo que Dios diga es lo que importa. ¿Ok? Yo sé que hay muchos hombres que dicen ser de Dios y la gente piensa que Dios les habla a través de ellos. Pero cuando te dicen mentiras, no. Una cosa ha pasado ahorita como en los días antiguos cuando el Señor Jesucristo estaba aquí. ¿Ok? Pero no la puedo decir a 100%. Pero sí, como Él dijo. Escucha lo que te dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. ¿Ok? Escucha lo que te dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Porque los predicadores te hablan de la palabra, pero ellos mismos quebrantan la palabra. Y si no es cierto, levante su mano, predicador o quien sea. Hay que nacer de nuevo, Hay que nacer de nuevo, pueblo. Verdaderamente, te lo digo, hay que nacer de nuevo del Espíritu Santo de Dios para que verdaderamente no vuelvas a quebrantar los mandamientos de Dios. El pecado, como te lo he repetido una y otra vez, esto tiene que quedarse. Si tengo que predicar todo el tiempo de esto, pues no importa. Tengo que destruir las obras del diablo del corazón de los hombres. Y lo voy a hacer. El pecado simplemente es un deseo carnal.
Porque la Biblia dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que el que es tentado de su propia concupiscencia es tentado. Y esto, la concupiscencia, significan deseos carnales. ¿Ok? Todo aquel que peca es porque está satisfaciendo su carne. Cuando tú mires a una persona pecar, sabe que está satisfaciendo su carne. Porque la carne tiene deseos. Es por eso, cuando la carne es crucificada, se acaban los deseos. Pero lo bueno es que el Señor dijo, tomad tu cruz diariamente y sígame. Todo aquel que quiera seguirme. Entonces, espero que te quede claro, o te haya quedado claro, el asunto de hombres corruptos de entendimiento. Otra vez te voy a leer entendimiento, escríbelo. O búscalo en el diccionario si quieres. Es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. No solamente obrar, sino pensar y obrar. ¿Ok? Piensas y miras bien lo que estás pensando. Y obras con buen juicio. En pocas palabras, lo que el entendimiento te da, lo que el entendimiento hace en el corazón o en la vida de un hombre, es esto. Lo hace estar alerta para nunca quebrantar los mandamientos de Dios. Pueblo, yo te aconsejo desarrollar el entendimiento. Y si eres falto de entendimiento, pídele a Dios. Porque este es muy, muy, muy importante. Porque tú sabes, cuando el entendimiento lo tienes, una persona que no tiene entendimiento mira el pecado y se lo traga. Una persona que tiene entendimiento ve el pecado y se aparta de él. En una ocasión estuve hablando de esto en la congregación. Buenos mensajes que el Señor nos da también allá. Tal vez, si Dios permite, te lo predique a ti. Pero necesitas arrepentirte primero. Porque entonces, arrepentirte de corazón es el primer paso. No podemos dar el paso número 2 sin que el primer paso sea tomado. Por eso allá en la congregación le pusimos ahí escuela. Porque se trata de enseñar a la gente a vivir en rectitud y justicia en frente de Dios. Sí, vas a tener que empezar de ceros y seguir a Dios. Créeme, porque el pecado mata. Y si Dios te vive, tienes que empezar otra vez. Te hace vivir, hay que empezar otra vez. Por esto verdaderamente busca a Dios y búscalo con todo tu corazón. Porque y sobre todo, usa el entendimiento. Y si no tienes otra vez, te digo, pídele al Señor que te dé. Sí, Señor, dame entendimiento. Quiero saber específicamente las cosas, las consecuencias de las cosas. Quiero tener un entendimiento bien bueno para no quebrantar tus mandamientos. Sí, porque eso es el entendimiento, es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. En pocas palabras, tú no metes las patas nomás así. No hay accidentes, no hay errores porque estás en perfecto control, porque el Señor te ha dado un espíritu de poder, de amor y ¿de qué? Dominio propio. Entonces, entendimiento no es más que eso. Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, capacidad de pensar y obrar con prudencia, capacidad de pensar y obrar con reflexión, capacidad de pensar y obrar con sensatez, capacidad de pensar y obrar con responsabilidad. Esto es el entendimiento. Todo aquel que tiene entendimiento no quebranta los mandamientos de Dios. Y el entendimiento no te lo enseñan. No te lo enseñan. Por eso te digo, si tus predicadores te hablan, si avientan sus buenos sermones que realmente no ayudan en la vida del cristiano a crecer en él, a ir viviendo una vida en santidad gloriosa en frente de Dios. Puras bendiciones, puras bendiciones, puras bendiciones. ¿Cómo Dios te va a bendecir si tú estás quebrantando los mandamientos de Dios? Dale para Deuteronomio 28 y ahí vas a mirar las maldiciones de Dios a causa de quebrantar los mandamientos de Dios. Y lo que Dios dijo es hoy y siempre. Ah, no, pero está escrito en el Antiguo Testamento. Ok. Yo te digo porque el Señor me enseñó directamente. Me es imposible bendecirte, me dijo en una ocasión. ¿Por qué? Porque estaba quebrantando sus mandamientos.
Por eso, no puedes quebrantar los mandamientos de Dios y al mismo tiempo ser bendecido por Dios. ¿Acaso tu hijo se porta mal y luego le compras todo lo que quiere? ¿Verdad que no? Pueblo, te la voy a dejar ahí, ¿ok? Para que mires y veas más que nada lo que Dios tiene para contigo. Estudia el entendimiento, busca en la Biblia, te voy a dejar de tarea, busca en la Biblia la palabra entendimiento y lee los versículos que tú encuentres al respecto, ¿ok? Lee los versículos que encuentres acerca del entendimiento y léelos y pídele al Señor que te hable al respecto de ahí y vas a mirar lo que realmente Dios es. La paz del Señor sea contigo. Si os permite, estamos aquí la próxima ocasión. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.